cuál es el aporte que debiéramos hacer en esta transición planetaria, ¿sí?, donde parece que tantas cosas están cambiando o tienen que cambiar. El principal aporte, siempre insistimos con esto en las charlas, el principal aporte en la transición actual del planeta entre la ley de karma y la ley evolutiva superior, porque esto es la transición, ¿no? La ley de karma va en retirada y la ley evolutiva superior, la ley de ciclos, va avanzando silenciosamente para finalmente, cuando termine el proceso de purificación planetario, ¿sí?, el planeta en su superficie quede ya fuera de la transición, regido de modo total por la ley evolutiva superior en el campo tridimensional. Entonces, el primer aporte en esta transición es la capacidad de ejecutar la transición en nosotros. Porque no podemos intentar acelerar la transición planetaria viendo como de afuera la cuestión. Muchos de nosotros que estamos en estas reuniones, que estamos en una genuina y honesta búsqueda interna, ya reconocimos que el planeta está en una transición, reconocimos que el planeta está pasando por un proceso como nunca pasó, que esto que está aconteciendo en la vida planetaria es algo inédito. Y precisamente por ser algo inédito, necesita que utilicemos herramientas de asistencia, de colaboración, que también sean inéditas. Si nosotros estamos reconociendo que aquí hay algo desconocido que motoriza esta situación, que está más allá de las evidencias y las apariencias, tenemos que tomar caminos desconocidos también. Y una de las cosas que la humanidad desconoció, no porque no le hubiera sido ofrecida, ¿no?, pero desconoció siempre, es esto de ejecutar la actualización de su conciencia en relación a los verdaderos pulsos cósmicos que momento a momento están actuando, que son realmente lo que podemos llamar realidad. La realidad no es esto que aparenta ser. La realidad es aquello que subjetiva y ocultamente está ocurriendo. Y la vida cósmica, los pulsos cósmicos, los ciclos y las etapas cósmicas están silenciosamente conduciendo la actual situación planetaria hacia la redención, hacia la superación de este caos, de este desequilibrio, de esta incoherencia evolutiva, de esta locura imperante que no se puede negar. Entonces, nuestro aporte para esta situación planetaria, para esta transición planetaria, es ejecutar la transición en nosotros mismos. Pero ¿cómo puedo transitar esto? ¿Cómo puedo colaborar para vivir esa transición? Puedo tener una cierta idea de aproximadamente qué tengo que dejar atrás y tal vez creer que tengo una aproximación de aquello hacia lo cual tengo que encaminar mis pasos. Pero en términos ciertos, ¿sí?, no tengo una genuina garantía de que aquello que estoy observando hacia atrás y aquello que quisiera que fuera el futuro de la humanidad y mi propio futuro, se ajusten a esa ilusión con la cual lo estoy mirando. Entonces, el único modo de ejecutar la propia transición planetaria, quiere decir microcósmicamente hacer lo que macrocósmicamente tiene que consumarse, es encontrar alguna fuente que sea capaz de conducir mi conciencia en ese contexto. Y esa fuente está muy cerca, está en mi interior. Mi interior no se engaña con las apariencias. Mi interior no acumula informaciones inservibles. Mi interior no tiene preferencia por algo en particular. El interior de todos nosotros no prefiere nada que no sea el bien común. Entonces, lo que tengo que aprender a ejecutar para llevar adelante esta transición en mi propia conciencia, que significa asistir por carácter transitivo la transición planetaria, es lograr una alineación y finalmente una sintonía con mi propio principio espiritual, con mi propia alma, con la esencia que está en mi interior. Esto es lo que tengo que ejecutar. No tengo que esperar que se me revele cuál es mi misión y mientras tanto cómodamente, orgullosamente, con soberbia, ¿sí?, con altanería, no hacer nada por la vida planetaria. Si la energía revela algo a la conciencia, bienvenido sea.
Pero quedarse sentado sin hacer nada, esperando que la energía nos revele que no sirve. Entonces, lo único que tenemos para hacer aquí es reducir las distancias con nuestra conciencia interna. Empezamos la charla diciendo, vamos a hablar un poco de la cura. Y precisamente la cura viene a retirar lo que nos sirve. Entonces, me abro a un proceso de alineación y de sintonía interior. Me dono a esa fuente dadora de equilibrio, de armonía, a esa fuente que puede alimentar mi coherencia, la genuina coherencia, no la que surge enfermizamente de la complicidad ilusoria con la forma, con la materia, ¿sí? Con los intereses personales y egoístas. Para asistir a la transición planetaria tengo que guardar una condición de coherencia interior. Tengo que transformarme en una herramienta suficientemente flexible para que a partir de la alineación con mi fuente interna pueda transformarme en una herramienta de liberación de esencia interior. Y así la vida interna me pida que barra el piso. Eso va a ser mucho más útil en la transformación del planeta que intentar protagonizar aquello que no me corresponde. Entonces, nosotros necesitamos ejecutar la transición planetaria de un modo muy simple en términos de ego y personalidad. Hacer la transición de romper nuestro hipnotismo, que hasta ahora vino siendo alimentado por las fuerzas disuasivas, por las fuerzas retrógradas, por las fuerzas materiales, por el materialismo, rotar nuestra conciencia en un verdadero trabajo de desidentificación con esas fuerzas y buscar sostener del modo más elevado posible la sintonía con mi fuente interna de vida, con la esencia que está presente en mi interior. Esa es la misma transición que está haciendo el planeta de la ley de karma a la ley evolutiva superior. Mi propia conciencia va a colaborar. Si me desidentifico con la materia, que es el campo kármico por excelencia, y me abro a la vida interna y busco donarme esa vida interna sin nada pedir, sin nada esperar, sin ninguna expectativa, entonces voy girando entre el tironeo de las situaciones kármicas, ¿sí?, hacia la posibilidad de empezar a ser tocado por energías de leyes que son supramentales, leyes que son internas, que son cósmicas. Entonces, todo aquel que quisiera asistir a la transición planetaria tiene que trabajar en su propia transición. Esto no quiere decir que el planeta, si no hacemos eso, no vaya a agotar la instancia de transición. Pero cuanto más personas pudieran acompañar coherentemente el sentido circulatorio de la voluntad cósmica que busca armonizar la superficie del planeta, equilibrar la superficie del planeta de un modo tal que el costo de energías, la administración de energías sea lo más elevado posible, esta transición va a terminar. Como decía el instructor Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. Todo lo que hoy conocemos con el formato, ¿sí?, en que lo conocemos, con el formato en que lo vemos, lo ensayamos, todo eso va a ser disuelto. La ley evolutiva superior incluso va a cambiar los cimientos de la vida planetaria. El planeta no va a ser destruido, pero el final de la transición significa el final de la etapa donde van a ser disueltas las relaciones de la conciencia planetaria con una ley que hasta ese momento vino rigiendo la tridimensión terrestre, que se llama ley del karma material. Entonces, cuanto más seres ejecuten en sí mismos y con coherencia, ¿sí?, la asistencia de la trascendencia de la ley de karma, cuanto más seres se ajusten a la renuncia del libre albedrío, del compulsivo libre albedrío, que hizo que el ego desoyera durante miles y miles de años la voz del alma. ¿Saben para qué está el libre albedrío? Para aprender a elegir, no para seguir mecánicamente y compulsivamente eligiendo cada vez peor. Si hay algo en lo cual llegamos a un grado de sublimación enorme, es esta incapacidad de saber elegir. Nosotros somos especialistas en malas elecciones.
E incluso muchos de nosotros somos especialistas en camuflar malas elecciones para que parezcan buenas. Ahí tenemos, por ejemplo, la casta política, ¿sí? Las cúpulas políticas, religiosas, doctrinarias, culturales en este planeta, que han sabido camuflar de un modo muy efectivo, ¿sí? Muy efectivo, porque no impidió que destruyeran lo que su intención de destrucción se había propuesto. De un modo muy efectivo, esas cúpulas han generado la situación que hoy padecemos y la siguen alimentando, ¿sí? Con una maestría enorme. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser fieles a los estímulos internos que por alineación vamos a recibir. Ese es el trabajo que tenemos de asistencia a la vida planetaria, de asistencia a la transición planetaria. Dejar de obedecer la compulsividad que alimenta la forma en nosotros, la materia en nosotros, las fuerzas de la naturaleza en nosotros, y abrirnos a la supranaturaleza, a la influencia interna cósmica, y que nuestro cosmos interno empiece a colaborar activamente a través de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, ¿sí? Con el principio de cosmicidad terrestre que tiene que ser impuesto. Ese es el trabajo que tenemos todos para hacer.